Juan Carlos Baker, CEO de Ashley Consultores y experto en el comercio internacional. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, David? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Hace mucho que no platicábamos. Hace mucho que no platicamos. Oye, a raíz de... Tú estuviste en todas estas negociaciones de los acuerdos comerciales que hoy están vigentes en México. Hay quienes dicen que viola el TEMEC el que ya no sea autónomo, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Es así? La respuesta sencilla es que sí. El desaparecer los órganos autónomos es violatorio del TEMEC. Es la respuesta corta. La respuesta larga también es que sí viola. Déjame te explico por qué. Ajá. He escuchado por ahí unos análisis que dicen que el TEMEC no menciona COFESE y que no menciona el IFT, etcétera, y que por lo tanto, pues estas cosas que se están promoviendo, la desaparición de los autónomos, no es una violación del tratado. Pero eso, David, es, creo, una lectura muy parcial del acuerdo. Sí es cierto que no habla de COFESE, pero sí dice el capítulo de competencia que tiene que haber alguien que implemente la ley de manera que no haya cancelamientos, que no haya conflictos de intereses, que se preserve los beneficios del consumidor y todo lo demás. Cuando la reforma ese tipo de actividades se las devuelve a la Secretaría de Economía, que pues es el Ejecutivo a final de cuentas, pues sí podría haber por ahí algunos temas de conflicto de interés, porque el gobierno, el Ejecutivo, se convierte en juez y parte. Lo mismo pasa con telecomunicaciones y con otras cosas. Entonces, sí, porque la salida es, van a decir, no lo estamos desapareciendo, se están integrando como entidades del gobierno federal. Bueno, es que de nuevo, si tú lees cuál es el sentido de los considerandos, eso sí no es interpretación, o sea, no es algo que yo me esté sacando ahorita de la nariz. Simplemente si tú lees los considerandos de cuál es la iniciativa y la racionalidad de la iniciativa, pues te dicen que es porque esto lo van a desaparecer porque el Ejecutivo lo va a hacer. Entonces, de entrada, ahí ya estarías violando pues una serie de principios de certidumbre, transparencia, en fin, otra serie de cosas. Y sí, por supuesto que yo creo que esto es violatorio del tratado. No lo tengo que decir yo. Si Estados Unidos o Canadá se sienten suficientemente agraviados, pues también hay mecanismos para que eso se atienda. Pero decir así a rajatabla que no va a hacer ninguna violación, pues porque ellos así lo consideran, me parece profundamente audaz. Tú estuviste en esas negociaciones. ¿Cuál era el espíritu al hablar de estos organismos? Bueno, primero, siempre poner al consumidor, a todos nosotros, David, a ti, a mí, a tu audiencia en el centro. Por ejemplo, telecomunicaciones es de hecho un buen ejemplo para esto. Si tú te lees el texto del capítulo de telecomunicaciones, habla de que pues la reducción de los costos del internet, de la telefonía celular, etcétera, traen beneficios a los consumidores. Eso es muy medible, ahí están las estadísticas, y que pues partiendo de ese principio, Estados Unidos, México y Canadá van a regular sus mercados de telecomunicaciones de manera que esos beneficios continúen. ¿Correcto? Entonces, cuando otra vez se quitan los entes o las garantías de que esos beneficios se mantengan, pues estás yendo en contra del espíritu del tratado. Y así te podría repetir muchísimos capítulos que están ahí, o simplemente leerte el prefacio. Te lees el prefacio del TEMEC, que ahí dice cuáles son los objetivos, y algunos parecerían ir totalmente en el sentido contrario, ¿verdad? Ahora, ¿qué, desde el punto de vista de la relación comercial, qué procede? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que tienen uno y otro lado? Bueno, a ver, no me quiero meter demasiado en la onda técnica, amigo, pero si Estados Unidos y Canadá consideran que esto es una violación lo suficientemente grave, podrían iniciar un procedimiento de solución de controversias, así se le llama en argot, un panel, pues. Tú y yo hemos platicado antes del panel de energía, del panel de maíz transgénico. Podría haber un panel de competencia, por decirte un hipotético, ¿no? Y ese, cuando se inicie, si es que eso pasa, pues tiene sus propias reglas que están definidas en el TEMEC. Cuántos días se toma la conformación del panel, cuántos panelistas son, etcétera, etcétera. Y si eso procede y camina y se encuentra que México está en falla, pues el resultado sería que nuestras exportaciones van a enfrentar ahora aranceles en Estados Unidos. Eso es de libro y lo que dice simplemente el tratado. Hay otra cosa que a mí me preocupa más que los tratados, francamente, que es el ambiente que estamos creando camino a la revisión del 2026. Justo a eso iba, Pues mira, tú también me has invitado aquí a hablar del tema.
Y el TEMEC en ese aspecto tiene un artículo que no existe en ningún otro lado, que es que el tratado se va a revisar de manera periódica. Entonces, digo, olvídate del panel, a lo mejor eso no sucede, Estados Unidos tiene elecciones, hay temas migratorios y de otras cosas en medio, a lo mejor deciden no iniciar el panel, pero eso no quiere decir que estemos salvados o que nos la van a perdonar. En el proceso de revisión del 2026, pues seguramente la postura que tendría Estados Unidos, si se siente agraviado por esto, pues va a ser mucho más complicada y pues van a querer tener otro tipo de negociación con nosotros. Y pues francamente aquí si vemos que el alma de la actividad económica en México es la exportación a Estados Unidos, me parece que estamos jugando con una variable económica muy importante pues por razones que a mí francamente pues me rebasan. No entiendo por qué entiendo que hay una racionalidad política, pero ciertamente el costo en términos de lo que puede pasar con el TEMEC sería grande. Se está crispando la relación entre México y Estados Unidos. Hoy el próximo secretario de Economía dice poco más, poco menos, no se metan, es un asunto nuestro. Los Estados Unidos, a quienes les vendemos el 80% de lo que exportamos y es el 40% de lo que producimos los mexicanos, se están empezando a sentir incómodos. Y eso va a afectar sin lugar a dudas el ambiente de los negocios, ¿no, Juan Carlos? Yo creo que sí. A ver, simplemente, de nuevo, los números, y tú que eres el padre de análisis superior, lo repites todo el tiempo. En los primeros 6 meses de este año entraron 31 mil millones de dólares de inversión extranjera, que pues es un récord para una cifra parcial de 6 meses en todo el tiempo que se ha llevado esta estadística, ¿no? A mí me gustaría ver cómo va a cerrar el año. Me gustaría ver si en los siguientes 6 meses pues los mercados, las empresas efectivamente piensan que esto que está sucediendo es algo que no afecta y siguen invirtiendo al mismo ritmo. Sí, creo que efectivamente el canciller, futuro secretario de Economía, Ebrard, tiene razón cuando habla de que pues México tiene el derecho de cambiar sus leyes, de reorganizar o reimaginarse la arquitectura interna de la administración pública. Eso jamás va a estar en duda, nadie lo va a comprometer en un tratado. Pero, pues mira, simplemente, ¿qué pensaríamos nosotros si Estados Unidos mañana decide establecer una Secretaría de Estado anti-México? O sea, seguramente tampoco nos va a encantar la idea y seguramente aquí habría algún posicionamiento al respecto, ¿no? Y te estoy diciendo un ejemplo totalmente hipotético y absurdo que tal vez no pase, pero nada más es para ilustrar cómo en este tipo de cosas, cuando tienes un tratado, ya el TEMEC tiene 4 años, pero el NAFTA anterior pues ya hubiera cumplido 30 años, pues esto es algo que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo, David, y la manera en la que ha funcionado es porque la gente respeta las reglas del juego. En el momento en el que eso ya no es tan claro, me parece que estamos entrando en una situación peligrosa, ¿no? ¿Qué tan grande es el cambio de las reglas del juego? Y pensando, como lo decías hace un momento, hacia la revisión del 26. A ver, el tratado tiene un capítulo que protege las inversiones, es el capítulo 14. Uh-huh. Y ahí hay una serie de consideraciones y de obligaciones que el Estado mexicano tiene. No todas las empresas y no todas las actividades están listadas en ese capítulo. No me acuerdo de memoria cuántas son, para que te digo mentiras. Pero supongamos que pues la actividad minera, por decir cualquier cosa, está listada ahí y por lo tanto pues tiene esta protección internacional. Pero la producción de mermelada de fresa pues claramente no va a estar listada ahí. Entonces, si hubiera un conflicto con inversionistas o con empresas que hagan mermelada de fresa, pues esos amigos seguramente se van a tener que ir a remitir a los circuitos locales, a los magistrados, a los tribunales, que pues eso te conecta inmediatamente con lo que estaba diciendo ya el embajador Salazar. Vas a tener un Estado de Derecho pues menos robusto, que tal vez no tiene la preparación ni la experiencia ni las características adecuadas para resolver esas controversias, y pues ahí es en donde empieza a flaquear la mesa, ¿no? Va a haber algunas actividades que serán contempladas y protegidas por el tratado y posiblemente otras no. Y eso es en donde las reglas del juego pues efectivamente sí cambiarían para unos y para otros, ¿no? Tienes toda la razón. Querido Juan Carlos, qué gusto siempre es platicar contigo. Te mando un abrazo y no dejemos que pase tanto tiempo sin conversar. No, yo siempre estoy a las órdenes, David. Te mando un abrazo y hasta pronto. Que te vaya muy bien.